tal amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición Sumando Vigores, edición en la que vamos a hablar de literatura a propósito de este libro, y valga la redundancia, libro para una madre, escrito por Lenín Fischer, con quien hemos conversado ya en otras ocasiones acerca de la recopilación de información que él ha venido haciendo acerca de la insurrección final, especialmente en el occidente del país y principalmente en León, su natal León. Este libro sale de esa serie de trabajo, ¿verdad? Porque ya no es esa recopilación de investigación y recopilación de datos, este es casi biográfico, así sería. Pues primeramente quiero agradecerle la oportunidad pues, de permitirme estar otra vez con usted en su importante y gustado programa Sumando Vigores. Este libro pues, es un homenaje a mi mamá, a mi madre que murió prematuramente a los 36, 37 años de edad, el 10 de agosto de 1973, cuando yo tenía pues 4 años y medio, y si bien es cierto, tiene muchos elementos autobiográficos, está basado en los recuerdos que yo tengo de esa etapa y también incorpora a los recuerdos de mis hermanos y de algunos otros familiares como tíos. Y en realidad, como experiencia personal y familiar, no deja de estar fuera del contexto social, no deja de estar fuera de lo que se vivía en la ciudad y en el país. Y entonces, en medio de ese contexto de la realidad social y política, hay algunos trazos que tienen que ver con esos otros elementos más generales, a partir de la experiencia familiar que refleja este libro, pues, como decía, en homenaje a mi madre, Miriam Esperanza Chavarría. Este libro es de 92 páginas, fue editado en la editorial universitaria de la UNAM Managua, y quisiera señalar pues, que ya está a la venta en Hispamer, en el Centro Cultural Pablo Antonio Cuadra. Cuesta 300 córdobas pues, al público. Y hay un capítulo que, digamos, quedó en el tintero por una falla, digamos, del editor. El capítulo se llamaba La primera carta. Que conste, yo había reportado el capítulo, lo había integrado con suficiente tiempo de anticipación, pero quedó en el tintero por fallas que se dan pues, en el proceso. Usted sabe, publicar es un proceso de gestión, de lucha, de intercambios, de trabajo, pues, con alguna sistematicidad. Pero el capítulo, pues, que se llamaba La primera carta, estaba basado en un recuerdo que tengo cuando mi papá estaba trabajando en Panamá como técnico electricista, mi papá Luis Fischer Pérez. Y entonces mi mamá le pidió a todos sus hijos, a los 6 hijos, que escribiéramos cartas para mi papá. Y resulta que en ese momento yo no estaba en la escuela, pues tenía, digamos, casi 4 años. Sí, no, 5 o 6 años es la época en que uno aprendía a leer y escribir. Exacto. En aquella época. Entonces ella se puso conmigo a escribirle la carta que yo iba a enviar, y consistía en un círculo y una rayita, una O y una rayita, una O y una rayita, y así hice varias líneas con ella. Esa fue mi primera carta. Y lo recuerdo muy bien porque esa carta mi papá la conservó hasta el año más o menos 1992-1993, junto a un calcetín donde mi mamá había guardado los primeros colochos que nos cortó cuando estábamos pequeños. Okay. Y ahí estaban los 6 colochos y se identificaban. Pues. Sobre todo se identificaban más fácil los 2 que tenían pelo castaño, mi hermano Yair y mi hermano Vladimir. Es que antes, y yo no sé si actualmente se hará, pues, pero antes se acostumbraba a guardar
el primer diente de leche. Cuando uno mudaba los dientes, se acostumbraba a guardar el primero, por lo menos los primeros dientes de leche. El primer colocho, el primer mechón de pelo del primer corte. Así es. El ombligo, el cordón umbilical. Es cierto, no guardaba el cordón umbilical. Sí. Incluso hay gente que por distintas razones se fue de Nicaragua y iba cargando con su cordón umbilical de recuerdo de los hijos y demás, y se lo llevaron para afuera, ¿no? Que uno dice que me entierren donde quedó enterrado mi cordón. Así es. Pero a veces no es exactamente en el mismo país. Entonces, y habían álbumes. Antes habían álbumes que eran justamente donde se ponía eso, el primer mechón, los primeros gestos, las primeras fotos, los padrinos, madrinas, etcétera, los primeros regalos, inclusive, se apuntaban, y eso, pues, y las primeras fotos. Antes se acostumbraba mucho eso. Así es, y entonces alrededor del 92, 93, la polilla atacó un ropero y destruyó pues esa primera carta y dañó pues el calcetín con los colochos, los primeros colochos. Sí. Pues eso es un ejemplo pues de qué tipo de recuerdos se vinieron sumando en este libro. Ahora, estos son tus recuerdos de esos primeros 4 años, que la verdad es que es bastante menos, pues, decir, qué sé yo, año y medio, el último año y medio, 2 años con tu mamá. Sí. Los últimos 2 años y medio. En general se acepta que los primeros recuerdos que guardamos desde la infancia están alrededor, o los más antiguos son alrededor de los 3 años de edad, así en promedio. Sí. Yo le he preguntado a varios amigos y cuando quieren evocar recuerdos de los 3, 4 años de edad no tienen ni uno. Incluso mis propios hermanos tienen mucho menos recuerdos que yo de esa época. Y yo les pregunté para enriquecer el libro y me dijeron pues lo que podían recordar, pero realmente eran mucho menos que los que yo recordaba. Y la explicación podría ser de que como yo estaba más pequeño y recibí ese impacto, digamos, de la muerte prematura de mi madre, prácticamente sucedió como un proceso de anclaje en la experiencia vivida con ella, como para arraigarme mentalmente y psicológicamente a algo que yo había experimentado y que, digamos, había terminado bruscamente. Y al hablar de recuerdos, los psicólogos dicen que cuando intentamos recordar, tenemos una frecuencia de alrededor de 60% de fallar, pues, en los recuerdos. Y si vamos a los detalles, cuando queremos recordar detalles, podemos fallar hasta en un 40%. Pero yo mismo me quedo asombrado de la cantidad de recuerdos que tengo y de muchos detalles, así lo señala mi hermano mayor, Harold Chavarría, que escribe el prólogo. Y realmente para mí ha sido pues, muy enriquecedor el proceso de escribir este libro, que tal vez comenzó hace como 7 o 8 años cuando decidí hacer una lista de probables títulos de esos recuerdos. Pero ahí lo dejé esperando, hasta que hace 2 años ya inicié gestiones para la publicación del libro y aceleradamente comencé a escribir. Y bueno, pasaron 2 años y aquí está el libro, en homenaje a mi mamá, que este año, el 10 de agosto pasado, pues cumplió 50 años de haber fallecido. 50 años, y estaba bien joven, porque 36 años, sí, por lo menos hoy, es bien joven. Así es. Hace 50 años, todavía era joven, es decir, de 36 años todavía era joven. Sí. Porque estamos hablando que uno decía el viejito después de los 50 años. Sí. Las personas después de 50 años. Sí, hasta hace algunos años se decía que una persona mayor de 60 era anciana. Hasta hace unos 15 años se consideraba que la muerte prematura era antes de los 60 años. Pero ahora, como la esperanza de vida ha aumentado, se acepta que la muerte prematura es aquella que ocurre antes de los 70 años. Y en el caso de mi mamá, pues que nació, según la partida de nacimiento, un 19 de abril de 1937, pero mi papá nos decía que ellos habían nacido el mismo año, en 1936.
y hasta nos decía otra fecha, el 29 de abril. Bueno, usted sabe que a veces hay discordancia entre la realidad del nacimiento de una persona y lo que dice la partida de nacimiento, o el libro de las partidas de nacimiento. Que eso ha sido motivo de serios problemas con las cédulas de identidad. Así hay es. Casos de gente que ni siquiera fue inscrita en su momento. Caso en que los padres, el papá, la mamá, fueron a inscribir mucho tiempo después, incluso hasta años después del nacimiento. Hoy con los hospitales extienden un certificado de nacimiento, que es el que uno lleva a inscribir a las municipalidades, ¿no? Así es. Entonces, y además, pues ya eso se considera como un derecho, tener el derecho a la identidad y demás. Entonces, ahora está eso como más promovido, hay menos casos, aunque sin embargo, todavía, si uno se va al Consejo Supremo Electoral, se encuentra un montón de gente haciendo fila para resolver justamente los problemas de su identidad. Así es. Sí. Y el libro, pues, en esa colección de recuerdos, pues, en el índice contiene, por ejemplo, títulos como El temblor y la plancha, La ratonera, El triste de José José, Cuidos para el zurdo, Sombras tenebrosas, Matar a carcajadas, El comedor, Casa sin tejas, La gasolinera, Tolvaneras, El hospital, El mendigo, Mi abuelo Malcolm, En el barrio San Juan. Son títulos que, Alcine González, por ejemplo, son títulos que de alguna manera reflejan la vida citadina de León al inicio de los años 70. Ok, te pregunto, 8 meses antes del fallecimiento de tu mamá, en agosto del 73, se produjo el terremoto de Managua. ¿Tenés alguna memoria de ese terremoto de Managua? Sí. Porque es decir, yo he hablado con gente de León que tiene evidentemente una visión distinta a la que tenemos los que vivíamos en Managua en el momento del terremoto. Porque es decir, aquí estábamos, digamos, en la angustia de los temblores y demás. En León he hablado con gente que tenía familia en Managua y la angustia era saber qué había pasado con esta gente, pero claro, el primero se cayó Managua. Ya en la madrugada, inmediatamente después, en las siguientes horas, después del terremoto, se cayó Managua, está en escombros, está encendida en llamas. Eran las primeras informaciones que llegaban a León, según lo que yo he conversado con gente de León. Sí, como recuerdo, paradójicamente tenemos uno de los recuerdos más bonitos nosotros. Y ahí yo incluyo a mis hermanos, porque al día siguiente mi papá se vino de León en una camioneta que manejaba un señor apellido Lupone, que vivía al costado sur del Colegio La Salle, ahí en la calle Real de León. Se vinieron a traer a mi abuela, a la mamá de mi papá, Luis Fischer Pérez. Que estaba aquí en Managua. Que estaba aquí en Managua. Ella se llamaba Juana Pérez. Y entonces la trasladó a León y fue a vivir con nosotros. Vivió como 3 o 4 meses. Esa fue la experiencia más larga que tuvimos al compartir con ella. Y tenemos fotografías de esos momentos, de esos días. Y se las traje. Y yo creo que las van a pasar en imágenes. Y ahí está mi abuelita Juana Pérez. En ese tiempo sabíamos nosotros que a las personas de Managua que se habían ido a otras ciudades o departamentos les decían terremoteados. Sí. Y ese es uno de los recuerdos más bonitos que tenemos, pues haber compartido con nuestra abuelita Juana Pérez, que ya falleció como en 2003, como en 2004 falleció aquí en Managua ella. Y eso del viaje de mi papá, pues ya me lo contó muchos años después. Y hace unos 8 o 9 años yo platiqué con un tío de mi mamá que murió a los 95 años, hace unos pocos años, 2 o 3 años, que se llamaba Carlos Alfonso Romero Chavarría, le decíamos Ponchín en la familia. Él era bombero, fue de los fundadores del Cuerpo de Bomberos de León. Y él relataba que ellos vinieron, y aquí está incorporado dentro de esos recuerdos, ellos vinieron a Managua a ayudar a apagar los incendios. Y él señala que él fue el de la idea, dentro del grupo de bomberos que estaban ahí tratando de sofocar los incendios, de que utilizaran agua del lago Solotlán. Y dice que en un momento determinado el propio Anastasio Somoza de Baile llegó a
hacerles un reconocimiento, comunidad de bomberos, pues, que habían hecho un papel, digamos, de mucho esfuerzo, mucha técnica desplegada para contrarrestar los daños de los incendios. Eso me lo relató Carlos Alfonso Romero Chavarría Ponchín, que curiosamente años después, en 1979, a él le piden los guerrilleros sandinistas encabezados por José Lenín Valle Ruiz, una unidad de bomberos que le decían la unidad 12, que tenía capacidad para 5.000 galones y podía bombear hasta 500 galones por minuto. Y digamos, disparar, por así decir, ¿verdad? Por así decirlo, el chorro de agua con un cañoncito que tenía en marcha o de manera estacionaria. Entonces a él le llegaron a pedir la unidad de bomberos, donde hay una fotografía que incluso se las mandé. Ahí él aparece en el extremo izquierdo de la fotografía, y entonces él la tuvo que entregar, pues. Le pidieron la unidad, se la llevaron, y los guerrilleros sandinistas, ¿qué fue lo que hicieron? Pensaron, precisamente José Lenín Valle Ruiz pensó, si esto puede disparar agua, puede disparar gasolina. Y entonces la utilizaron para contrarrestar a los francotiradores que habían hecho daño y para intentar incendiar la cárcel La 21. De la 21. Sí. Bueno, antes del 4 de julio. Ese intento fue el 14 de junio, del 79. De 1979. No se había tomado todavía la 21, pues, y no se había dado el rompimiento del cerco que hizo la Guardia Nacional el día 16 de junio. Ok, vamos a hacer una primera pausa. Te lo voy a poner difícil porque me voy a ir a un momento posiblemente anterior a tu memoria, que es la erupción del Cerro Negro, creo que fue en el año 71, me parece que fue. Me parece, no estoy seguro, pero ya te voy a preguntar un poco sobre el Cerro Negro y demás, porque el Cerro Negro está ligado a la historia de León también. Así es. Regresamos en breve en esta edición, estamos sumando vigores en Extra Plus. Continuamos en esta edición, estamos sumando vigores en Extra Plus con el Dr. Lenín Fischer. Estamos conversando a propósito de su libro, valga la redundancia, Libro para una madre, que es recuerdos de una relación relativamente corta, porque estamos hablando 4 años y medio, tenía el Dr. Fischer cuando falleció su mamá en el año 73, en agosto del año 73, a la edad de 36 años. Entonces es realmente un periodo de tiempo bien pequeño, pues. Pero decís que este libro tiene que ver un poco con esa relación, tiene que ver con la memoria de esa relación, pero también con hechos. Entonces yo te digo, hay un hecho repetido varias veces en León, que es el Cerro Negro. Porque el Telica, que incluso está más cerca de León que el Cerro Negro, en línea recta está más cerca, no ha hecho tanto ruido en León como ha hecho el Cerro Negro, que le ha dejado caer cenizas varias veces a León, Quesalhuaque, encontré yo en una de las erupciones, creo que en la del año 92, sí, encontré yo casas que habían colapsado, los techos habían colapsado por el peso de las cenizas que le habían caído. Entonces, y la gente, vos mirabas en León, la gente limpiando los techos durante todas las erupciones, justamente para evitar que se le viniera abajo el techo, ¿no? Muchas de las casas de León, manteniendo la arquitectura colonial, son o eran de tejas todavía en aquella época. Sí. Entonces te pregunto, ¿vos tenés alguna memoria de aquella época con el Cerro Negro? Así es. Hay 2 capítulos. Quiero aclarar, los capítulos aquí son breves, de una página, de página y media. Uno se llama Tolvaneras y otro se llama El Cerro Negro. Es más extenso el de Tolvaneras, pero en general los dos produjeron el mismo fenómeno. Oscurecimiento del día total. Los vehículos andaban a pleno día con las luces encendidas y la gente tenía que usar focos, linternas encendidas. Y mi mamá tomaba medidas de precaución con nosotros. Y yo recuerdo que
mojaba pañuelos o toallas para que nosotros nos tapáramos la cara, la nariz, la boca o los ojos y no nos permitía salir. Particularmente, la mayor cantidad de recuerdos que tengo acerca de esos dos hechos y de otros sucedieron cuando vivíamos de la Casa de Salud de Baile, que ahora se llama Escuela de Bellas Artes Mariana Sansón, la Casa de Salud de Baile de esa esquina, casi 80. ¿Esa es la que está por Reparto San Juan? Por el barrio San Juan. No, esquina opuesta al hospital La Escuela Oscar Danilo Rosario Argüello. Entonces, de esa casa, de esa esquina, de la Casa de Salud de Baile, la Escuela de Bellas Artes Mariana Sansón Argüello, que yo digo que pudo haberse llamado Salomón de la Selva también. De esa esquina, entonces, como 80, como 90 metros hacia el este, o sea, hacia arriba, como decimos, ¿verdad? En Nicaragua, a mano izquierda. Ahí vivíamos, ahí experimentamos esos dos fenómenos, sobre todo el de la tolvanera, pero yo recuerdo cuando mirábamos a la gente barrer los techos y caer la arena hacia el suelo, además de que las calles estaban cubiertas por arena. Sí. Y recuerdo las tolvaneras. Pues. Ahora, las tolvaneras eran como bueno, casi tormentas de, es decir, más comunes que las erupciones del Cerronero, porque el Cerronero no es que hacía erupción todos los años ni todo el tiempo pasaba en erupción, porque han sido erupciones de algunos días, pues, ¿no? Es decir, por lo menos la emisión de gases, cenizas, arena ha sido de algunos días, no ha sido largo, ni tampoco ha sido de todo el tiempo ni de todos los años. Sí. Sin embargo, las tolvaneras sí, porque eran esas nubes de polvo que venían de los algodonales. Así eran prácticamente tormentas de tierra, pues, de tierra seca, pues, que las levantaba el viento y que no tenían una barrera. Esa barrera se construyó en 1980. A partir de los 80, con el que empiezan a hablar de las cortinas rompeviento. Sí, entonces sembraron miles de árboles de eucalipto altísimos que prácticamente anularon las tolvaneras en León en la década de los 80, ¿no? Pero después en los 90 se deterioró el financiamiento para ese tipo de cuidado, de prevención, a través de las cortinas rompevientos y comenzaron a cortar incluso pues árboles y muchos se secaron, etc. Y es muy agradable tener el recuerdo cuando vivimos en esa cuadra cerca de la Escuela de Bellas Artes Mariana Sansón o Casa de Salud de Baile, porque también, primero, pues es una de las calles más largas de León, sí, porque la manzana tiene como un diseño rectangular, y entonces ese costado sur es una de las calles más largas de la ciudad. Está disculpa pero solamente para ubicar, está a una cuadra, es decir, en la siguiente calle es la León Dorado. En esa calle queda en esa misma calle es ahí, la León Dorado. Tengo recuerdos cuando comprábamos de ese pan delicioso, pues también ahí. Y en Casa de Salud de Baile tiene un significado también especial para mí porque ahí comenzó la radiología en Nicaragua. En esa casa el doctor Rosendo Rubí Delgado instaló el primer equipo de rayos X o tubo radiógeno en 1902. Y por ahí pasábamos, pues, mi mamá y yo cuando íbamos al mercado, cuando íbamos a visitar, a llevarle refresco natural a mis hermanos que estudiaban en el Instituto Nacional de Occidente, en un lugar donde ahora es el Hotel El Convento. O sea, mi mamá, y eso está reflejado en uno de los capítulos que se llama Refrescos, el refresco, preparaba todos los días un refresco natural que lo llevábamos en unos recipientes de plástico de esquimo con mucho hielo y se los llevábamos a los muchachos, mis otros 3 hermanos que estaban en primaria, y ellos salían sedientos a tomarse el refresco natural ya a eso de las 10 de la mañana, todos los días. Yo nunca la vi que compró bebidas carbonatadas, gaseosas, algunas de esas pues muy conocidas, ¿verdad? Que algunos les llaman las aguas negras del imperialismo. Ni chibola. No, nada, ni chibola, lacayo, no recuerdo cómo es que se llamaba la otra, pero eran refrescos naturales que ella preparaba. Ese es un recuerdo que yo tengo, pues la primera impresión que yo tengo de una escuela es esa,
cuando llegábamos a las aceras anchas y altas de ese instituto y salían los niños de la escuela al recreo y se venían mis 3 hermanos directos donde estaba mi mamá, que ahí nomás le servía el fresco, se lo tomaban y nos despedíamos. Pino, lío, limonada, naranjada, guayaba, melón, mango, sí. Toda esa variedad de frutas que ella preparaba como refresco. Y hay hechos que... Solo refresco, ¿no le llevaba un pancito, una cosa de... Sí, claro, alguna repostería, cosas de hornos que compraba en el mercado central. Usted sabe que las cosas de horno de León son exquisitas, especialmente las elaboradas en Sutiaga, con toda la variedad. Sopas de leche, perrerreque, quesadillas. Esa es una riqueza alimenticia y, digamos, culinaria, ¿no? de la ciudad. Sí. Son delicatessen prácticamente a estas alturas, sí. Son muy sabrosas, sí. Y esos recuerdos, por ejemplo, incluyen, como le decía, recuerdos también de mis hermanos. Y, por ejemplo, Harold, mi hermano mayor, el que escribió el prólogo, recuerda cuando él y ella estaban viendo en la televisión el concurso donde José José debutó como una figura, pues, en el concurso precursor del Festival de la OTI, con la canción El Triste. Y entonces Harold recuerda muy bien que ella le dijo, mira, ese muchacho va a ganar. ¿Y por qué? Le preguntó Harold. Que no dije el vocerrón que tiene, le dijo ella. Usted sabe, vocerrón es una palabra muy nica, ¿no? Y desafortunadamente no ganó. Y así está registrado, creo que quedó en tercer lugar. Pero José se catapultó, y de manera que hoy no puede hablar de música latinoamericana, sino hablar de José José. Y la canción El Triste fue compuesta por el autor de esa canción, dedicada a la madre, cuando viajaba a los funerales de su mamá. Qué triste fue decirte adiós. Sí. Entonces, por eso le digo que incorporó recuerdos de mis hermanos. Por ejemplo, Malcolm, el cuarto en el orden, recuerda cuando mi mamá le dijo, escuchando aquella canción que se titula Alone Again, solo otra vez, o también la subtitulan como Naturalmente, de Sullivan. Entonces ella le dijo, esa canción es la única que me gusta, de las que cantan los peludos. Ella se refería a los peludos, a los grupos de rock que estaban surgiendo, pues los Rolling Stones, o que habían surgido allá, pues, y eran exitosos, los Beatles, etc. Es la única que me gusta. Y entonces esos capítulos, pues, también están reflejados en El Triste y en Alone Again, o solo otra vez, pues. Y también incorporo, pues, algunos datos que tienen que ver, por ejemplo, con un primo de ella que se llama Nelson Chavarría Rojas, conocido como Chachi León, que fue fotógrafo. Él es uno de los principales fotógrafos de la insurrección de 1979 en León. Incluso hay una foto que también se las trae, donde él está en las instalaciones del comando con su cámara buscando cómo tomar fotografía, el propio 20 de junio de 1979. Ese es Chachi, un primo de mi mamá, que cuando escribimos los libros de la toma del búnker en sus 3 ediciones, él siempre mostró una actitud de colaboración desinteresada, ¿no? Y él era fotógrafo social antes de ser... Sí, o sea, de actividades sociales, en la ciudad, la boda, en el barrio. El bachillerato, Exactamente. Los 15 años, el bautizo, etc. Sí. Y él tomó muchas de esas fotografías de la insurrección, sobre todo de la ofensiva final de 1979. Hay otros recuerdos que están basados en publicaciones previas. Por ejemplo, en 2010 mi papá publicó el libro Mi vida, mi revolución, que lo subtitulamos La vida de un obrero llamado Louis Fischer. Entonces él habla ahí de mi mamá, cómo la conoció, qué pensaba de ella. Entonces hay varios párrafos que son citados literalmente, porque nadie mejor que mi papá para hablar de ella. Entonces recurro al testimonio, al libro testimonio de mi papá como una referencia bibliográfica, y lo cito textualmente. Y eso después
es parte que enriquece, ¿no? A la colección de recuerdos. Sí. Porque mi papá me lo relató, nos lo contó algunas veces y lo grabamos y después lo transcribimos hasta que hicimos su testimonio. Y como todos estos recuerdos, la vida nuestra está vinculada a la vida social del país. ¿Cuándo conoció a mi papá Luis Fischer Pérez a mi mamá, Miriam Esperanza Chavarría? En 1964. ¿Qué había pasado en 1963? El presidente René Chic dio una amnistía a los presos políticos. ¿Dónde estaba mi papá ese año? Allá en San Juan del Norte, en Greytown, confinado. Ajá. Ahí estaba, pasó comiendo tortugas como 6, 7 meses ahí con otros presos y solo los vigilaba un guardia nacional con un Garand. Y no había ni para dónde salir. Sí, sí. Sí, y entonces la amnistía les permitió regresar y se fue a vivir a Estelí. Y en Estelí sufrió un intento de asesinato por parte de un agente de la Seguridad Nacional de la Guardia Nacional, sí, de la OSN, conocido como Migdonio, como el flaco Migdonio. Fue muy conocido en Estelí. Incluso en su libro Francisco Rivera el Zorro, en la marca del zorro, ahí lo menciona. Y lo menciona como que fue compañero de clases de él en primaria. Y entonces este tipo lo trató de matar en un bar mientras estaba tomando cerveza con un joven que era hijo de propietario de la compañía eléctrica de ahí, de la planta eléctrica pues de la ciudad. Pero Migdonio, el agente de la seguridad somocista, le disparó al muchacho creyendo que era él, que él era mi papá. Y lo mató pues. Y después se dio una lucha cuerpo a cuerpo pues ahí entre Migdonio y mi papá. Pero Migdonio antes le pudo golpear la cara a mi papá con la pistola. Y le hizo una fractura muy leve en uno de sus dientes, pero lo hizo sangrar mucho de la cara. Y así salió huyendo mi papá. Y se fue para sobrevivió, León. Pero el muerto fue el otro joven. Sí, y se fue para León. Y después lo mandaron a León y a él le buscaron trabajo y por eso se trasladó a León. ¿Qué edad tenía cuando conoció a tu mamá? Del 36 al 64. Años menos 25 años. 28 años, serían 36, al 66 serían 30. Menos 2, 64, tenía 28 años. Y ahí la conoció laborando como electricista, pues llegando a hacer las instalaciones del medidor. Mi mamá hizo 2 traslados de casa, era madre soltera, tenía 2 hijos, Harold y Ader, y hizo 2 traslados de casa como en 3 meses. ¿Se imagina la precariedad, diríamos ahora? Claro, sí. En el mismo barrio, en el barrio San Luis, y mi papá se llamaba Luis Fischer Pérez, ¿verdad? Entonces en el barrio San Luis la conoció, hizo los 2 traslados y ya el tercer traslado lo asumió con la instalación de todo, pues el medidor, las bujías, se fueron a vivir a Suteaba. ¿Dónde vivieron? Ahí de donde era la Texacudí, había otra gasolinera ahora, como 20 metros hacia el sur, a mano izquierda. Ahí nació el tercero de mis hermanos, Luis. Porque ese es otro elemento importante que recogen nuestros recuerdos. La mayoría de los niños en ese tiempo nacían en las casas, ayudados con parteras. De 6 hermanos que somos nosotros, solo yo nací en un hospital, porque en la década de los 60 se abrió la seguridad social en Nicaragua, y yo nací en el hospital del Seguro Social, que pues desde el 79 se llama Oscar Danilo Rosales Argüello. Ahí nací yo, pues. Pero todos mis hermanos nacieron en casas en los barrios, en el Coyolar, en Suteaba. Y acordémonos que para 1960, entonces, debido a ese aspecto y a otros, ¿verdad? A otros factores, la mortalidad infantil tenía que andar por arriba de 130 por cada 1000 nacidos vivos. Por cada 1000 nacidos. Y si en el 79 era de 120 muertos por cada 1000 nacidos. La revolución la bajó hasta 63 más o menos por cada 1000. En 2007 estaba en aproximadamente 23 muertos por cada 1000. Eso es muy alto. Y en estos 16 años el gobierno revolucionario la ha bajado a 12. Prácticamente 12, 13 por cada 1000. Cada vez vamos yo disminuyéndola. En lugares eso es impresionante. Que en algún momento reportaron 0 muertes maternas y 0 muertes neonatales en todo el año. Sí. Después de haber tenido niveles bastante más altos, pues más altos de 10.
bastante más alto que de 10. Yo he estado en esos lugares y he conversado con el personal médico, justamente que es una cosa extraordinaria, es decir, bajar la mortalidad materna con la adecuación cultural del parto, la preparación de las parteras, las casas maternas, ¿no? que acercan a las mujeres que están más alejadas a los centros hospitalarios, ¿no? Sí. El penúltimo de mis hermanos, Vladimir, fue beneficiado por la seguridad social, pero ya como un niño pues de menor de 5 años, pero no con el nacimiento en un hospital. Sí. Como le decía, de 6 hermanos, de 6-1 pues. Solo uno en hospital. Sí, eso en béisbol sería un promedio de bateo bastante bajo, ¿no? Sí. Vamos a hacer la pausa. Te pregunto sobre otra cosa que es tradicional de León y a lo mejor tenés recuerdos con tu mamá de eso, que es la gritería. Regresamos en breve en esta conversación Sumando Vigores en Extra Plus. Continuamos en esta edición Sumando Vigores en Extra Plus. Hablamos acerca de Libro para una madre, escrito por Lenín Fischer, médico hecho escritor. ¿De dónde viene eso de meterte a escribir? Es decir, porque puedes escribir el informe médico, redactar el informe médico, etcétera, pero ya meterte a estas otras ligas. Bueno, probablemente por la realidad social del país. Yo me decidí a escribir artículos de opinión en el Nuevo Diario en el año 2002. Comencé hablando sobre el agua, la privatización del agua. Después vino la guerra de Irak y escribí sobre eso también. Pero como les decía al inicio del programa, mi primera carta fue la de palotes y círculos, digamos. Círculos y rayitas, sí. Y yo miraba a mi abuelita materna, María de la Concepción Chavarría, que le decíamos Chu, porque así se acostumbraba a decirle su primer nieto, mi hermano, Harold. Esta es la que vino de Managua para León en el terremoto. No, esa era la que fue de Managua, la que trasladaron de Managua a León fue la mamá paterna. Paterna, la mamá de mi papá, ¿verdad? Sí. Mi abuela paterna. Pero María Mercedes de la Concepción Chavarría era la mamá de mi mamá, mi abuela materna. Sí. Con quien vivimos en su casa como entre el 77 y 78 y fue una experiencia aleccionadora en todo sentido. Hay un capítulo aquí que se llama Las aleccionadoras fajeadas de mi abuela. Sí, muy interesante. Nosotros fuimos los nietos que más la conocimos a ella, más la disfrutamos. Y ella en ese tiempo vivía en el barrio San Felipe, en el sector del Pochote, un lugar combativo. Si hay un barrio que le dispute en combatividad a su tía en León, es San Felipe, sin lugar a dudas. En todo sentido, pues. Entonces, yo la miraba a ella que escribía cartas a su hija que estaba en Estados Unidos. María Olimpia Parker se llama ahora, pues. Antes de casarse ella se llamaba María Olimpia Chavarría. Se fue a los 15 años, incluso mi mamá le hizo los trámites aquí en Managua para que pudiese viajar. Una niña de 15 años se fue a vivir con una tía que vivía allá. Y entonces yo la miraba a escribir cartas y en algún momento me estimuló, me indujo a escribirle cartas también. Yo tenía como unos 7, 8 años en ese tiempo. Y también recuerdo que cuando Harold Chavarría, mi hermano mayor, repito, el que escribe el prólogo de este libro, estuvo en Costa Rica porque fue capturado por la Guardia Nacional en enero de 1979, torturado y tuvo que salir del país para después integrarse al Frente Sur Benjamín Celedón. Yo le escribía cartas. Yo tenía 9 años y unas 3 o 4 cartas intercambiamos cuando yo estaba en 4º grado de primaria. Probablemente por ahí venga la vena de escribir. De querer escribir un poquito. Pues. Bueno, siempre supe que tenía buena caligrafía y buena ortografía. Me gustaba la lectura también. Siempre me gustó la lectura. Buena caligrafía. Cosa rara para un médico. Pues, podría ser.
bueno, desde hace mucho no escribo tanto, pues, porque hay otro elemento que ha sido fundamental, la computadora. Sí. Cuando yo me di cuenta que la computadora facilitaba mucho el escribir, dije, no va a ser tan cansado, no se va a sentir tanto dolor en la mano, en la muñeca. Entonces, probablemente por ahí vengan. Pero hay un relato aquí de uno de los tíos de mi mamá, que se llamaba Tomás Chavarría. Él tenía la característica de que, me cuenta el tío Oscar Chavarría, que todavía está vivo, hermano menor de mi mamá, que Tomás Chavarría reunía a los chavalos en las esquinas y les comenzaba a contar historias, pues inventos de él. Y una de las cosas que les decía, como una introducción, les decía algo así como, bueno, si quieren se los leo mejor, porque realmente es bien interesante la introducción que hacía. En el capítulo Los tíos maternos de mi madre, yo lo recuerdo a él muy bien, lo visitábamos con mi abuela Mercedes Chavarría. Entonces él decía, bueno, dice el capítulo, el personaje que representaba a Tomás Chavarría, creado por él, se llamaba Ponce Gray. Más o menos así comenzaba uno de sus relatos. Me llamo Ponce Gray, marinero de alta mar, navegué los 7 mares, venciendo ciclones, huracanes y tormentas, naufragué en el océano Pacífico y una ballena gigantesca me expulsó entre las olas hasta las costas del puerto de Corinto. Así comenzaba los relatos y cautivaba la atención de los chavalos. Él ya murió, obviamente. Sí. ¿Y dónde se sentaban? En las esquinas. En la esquina de la calle. Pero al final él les cobraba. A ver, esto no es gratis, les decía, paguen. Y les cobraba. Y entonces, ese tipo de cosas pues también enriquecen, como decía al inicio, recuerdo de los tíos. Por ejemplo, un primo, un tío en segundo grado, pues tío de mi abuela, tío en segundo grado de mi mamá, que se llamaba Gustavo Chavarría, que se dedicaba, cuando nosotros lo conocimos, a comerciar ganado, pues tenía un jeep, un tráiler y vendía ganado. Él vivía ahí en lo que antes se llamaba Avenida de Baile, que con la revolución se llamó Avenida Pedro Arauz Palacio, ahí por donde era la desmotadora Urdián. Por donde está ahora el nuevo hospital. Por donde va a ser el hospital. En ese momento ese era, si no me equivoco, la última casa de ese lado de la ciudad, y después había monte. Ya buscando Fátima, lo que es Fátima. Casi en ese sector, pero hacia el lado, sería el lado este. Pero después de ahí, bueno, es que por ahí estaba el hospital Juan de Dios. No, Hospital San Vicente. El San Vicente, sí. Entonces, Gustavo Chavarría, él era originario de Telica, había vínculos con la familia en Telica, ¿no? Y él había sido boxeador en su juventud. Realmente yo me acuerdo de él, una persona grande, fuerte, de espalda ancha, ya estaba gordito, ¿verdad? En ese tiempo. Sí. Pero se miraba que era una persona muy fuerte. Entonces, Gustavo Chavarría, cuando fue boxeador, él tenía el nombre, el apodo, el nombre boxístico, ¿verdad?, de la Pantera de Telica. Y sucedió que un hermano de él tenía un estanco, pues una cantina donde vendía licor, ¿verdad? Y hubo un tipo que le decían el Tigre. Y se llegó a tomar ahí y en un momento determinado le quiso exigir, al parecer sin pagar, al hermano de Gustavo Chavarría, que se llamaba Manuel, que le sirviera un trago. Y él no se lo quiso servir, pues, el hermano de Gustavo Chavarría. No se lo quiso servir y entonces el tipo le disparó, el Tigre, lo mató. Entonces la Pantera de Telica, Gustavo Chavarría, al poco tiempo tomó venganza, pues. Esa es una cosa que ha tenido, o que tuvo León en algún momento, que eran las vendetas. Sí, las vendetas. Habían bastantes vendetas en León. Chavarría. Me cuentan que pasaban carretas cargando cadáveres. Sí, así me han contado los Chavarría, los Poedas. Algunos de estos estaban vinculados como informantes, tal vez a la Guardia Nacional. Pero entonces la Pantera de Telica, al momento de tomar venganza con el Tigre, bueno, la Pantera derrotó al Tigre, pues. La Pantera mató al Tigre. Y después de eso, él mismo se encargó, la Pantera misma se encargó de llevarlo
al hospital, ¿verdad? Y son cosas pues que pasaban hace mucho tiempo, que son parte de la historia de la ciudad, una ciudad que estamos convencidos nosotros, creemos que así es y defendemos que así es. El próximo año va a cumplir 500 años pues de historia, y estos detalles pues, aunque sean muy particulares, muy familiares, tienen que ver con más o menos con lo que sucedía en la ciudad en algunos momentos pues, como hemos ya señalado. Y realmente cuando va pasando el tiempo, bueno, yo tengo 54 años, a uno se le van olvidando los recuerdos. Sí. Es inevitable. Se calcula que después de los 40 años, cada 10 años perdemos la capacidad de recordar en un 5%. O sea que cada año, después de los 40 años, perdemos en 0.5% la capacidad de recordar. Y nada mejor que evitar eso que escribirlo. Que dejarlo escrito. Y compartirlo también. Sí. Ok, vamos a hacer nuevamente pausa. Pero me hablaba de la gritería. Justamente, vamos a hacer la pausa. Ahora sí vamos a hablar de la gritería, porque hay cosas de la gritería de hace algunos años y la gritería hoy que han cambiado abismalmente. Regresamos en breve en esta conversación en Sumando Vigores en Extra Plus. Continuamos sumando vigores en Extra Plus. Los historiadores ubican en León las primeras manifestaciones de lo que hoy conocemos como la gritería, la salida a las calles a gritar quién causa tanta alegría, ¿verdad? Y entre un grupo y el otro grupo de personas contestaba la Concepción de María y se dedicaban a cantarle y a rezarle a la Virgen en el último día del novenario, ¿no? de la Purísima Concepción de María. León ha sido digamos, el colorido de la gritería, especialmente porque ahora la Purísima, bueno, se reza prácticamente en todo el país, ¿no? Pero sí, León ha sido el centro de la gritería. Y ahí llega cualquier cantidad de gente hoy en día, nacionales y extranjeros, a ver cómo es ese asunto de la gritería, especialmente los extranjeros, porque es una cosa totalmente llamativa. Pero las Purísimas, y especialmente la forma de la gritería y la gorra, han cambiado con los años. Antes la gente cantaba y rezaba. ¿Ah? Ahora hay unos que llegan, dicen, ¿quién causa tanta alegría? Y estiran la mano, esperando que les den gorra. La gorra antes eran limones dulces, caña, pito, matraca, indio, banderines, etcétera, ¿no? Canastita con dulce, gofio, ¿cómo que se llaman? Los chibulones, etcétera. Ahora te dan desde una cajita de fósforo hasta una pana, un balde, ¿no? Entre las cosas que dan de gorra, pues. ¿Tenés recuerdos de esa época con tu mamá? Sinceramente, acerca de la gritería, no los tengo. Si no, le hubiera dedicado un capítulo en el libro. Sin embargo, mi hermano Harold Chavarría, dentro de los recuerdos que me transmitió, que lo incorporamos al libro, incluimos el hecho de que 4 días después de la muerte de mi mamá se celebraba la gritería chiquita en León. Y entonces, usted sabe que eso significa mucha pólvora quemada de todo tipo, cachinflines, sartas, cohetes, bombas de mecate, etc. Pero recuerda muy bien, Harold, que ese 14 de agosto los vecinos de esa cuadra larga de la que hablamos, ahí de la casa de salud de baile hacia el este, no quemaron pólvora. Por respeto al duelo. Exactamente. Sí. Entonces, ese recuerdo Harold, mi hermano mayor, lo tiene muy presente. ¿Ya? Y digamos que todavía ahora es como, se siente como un acto, se siente como un agradecimiento esa actitud de los vecinos.
sea, para los leoneses renunciar a no quemar pólvora el día de la gritería, sea el 14 de agosto o el 7 de diciembre, es una cosa muy difícil. Es casi un sacrificio. Sí, casi un sacrificio, sobre todo un colectivo, pues las personas que viven en una cuadra. Eso hicieron por respeto al Ahora, lo que al pasa duelo. es que también la gritería chiquita, ahora se parece un poco a la gritería del 7 de diciembre, un poco. Pero antes la gritería chiquita, como tenía un origen penitencial, ¿ah? No había gorra, no había nada de eso, es decir, sí habían los rezos, y había pues efectivamente la tiradera de pólvora, pues, pero posiblemente gente en las calles, pero básicamente eso era casi doméstico, me parece, la gritería chiquita, es decir, cada uno en su casa celebraba, no es que salían las romerías de gente como se miran el 7 de diciembre. Ahora, sí tengo recuerdos de la gritería, obviamente, cuando ya tenía unos 5 o 6 años, salía con mi hermano mayor, Harold, y su novia, que ahora es su esposa, Oralida Solís, y andábamos por León, pues, y me dormía, no aguantaba todo el recorrido, pues. Sí. Recuerdo que me dormía, de eso sí, pues, pero con mi mamá no. Supe diferenciar la gritería, cómo se celebra en Managua, de la de León en 1978, porque en diciembre mi papá me trajo de la Gateada Chontales, donde estuvimos acompañándolo a él después de la insurrección de septiembre, a la colonia Nicaragua, a compartir, a vivir prácticamente como mes y medio con mis abuelos paternos, mi abuelo Malcolm Fischer Gómez y la segunda esposa de él, que nosotros la considerábamos abuelita también, se llamaba María Lidia Sotomayor, originaria de Estelí, que fue la madrastra de mi papá Luis Fischer Pérez desde más o menos los 7, 8 años en Estelí, y lo trató siempre como un hijo. Ella fue como una madre también para mi papá. Entonces ella nos trataba a nosotros con mucho cariño, a mi mamá también. De hecho, mi mamá siempre fue tratada por las dos, podría decirse suegras, pues. Juana Pérez, la mamá biológica de mi papá, y la segunda esposa de mi abuelo, fue tratada siempre con mucho cariño, mucho respeto. La suegra y la suegrastra, digamos. Digamos, porque a mi papá lo querían mucho, pues. Lo querían mucho, pues, sus padres, sus hermanos. Y entonces en la colonia Nicaragua, estando ahí compartiendo con mis abuelos, mis abuelitos, mi abuelita María Lidia Sotomayor me llevó donde una tía de mi papá, que se llamaba Matilde Fischer Gómez, que murió en 2018, hace poco, ahí en la colonia Nicaragua, pues vivía ella, y prácticamente ella era la última de los hermanos de mi abuelo, de Malcolm Fischer Gómez, que murió en Estados Unidos. Entonces, ahí pude ver en la colonia Nicaragua cómo era la celebración de la Purísima del 7 de diciembre de 1978. Y no es nada parecido a lo de León, ¿verdad? Con la gente en las calles. Pues. Sí, y entonces yo sentí una gran diferencia, porque me impactó. Tenía 9 años todavía. Así es que tuve esa oportunidad de ver la diferencia entre la gritería de León y la de Managua. La de Managua. Ok. ¿Por qué se sorprende tu papá de que escribas libros? Porque vos le llevaste un libro. Sí. ¿Por qué se sorprende? O más bien, esa reacción que él tiene de decirte, no esperaba o me sorprende que vos escribas. Es que lo que pasa es que para 2012, 2013, yo le llevé un ejemplar, porque siempre le llevaba un ejemplar a él, pues, de los libros. Entonces, él lo que me relató en esa oportunidad fue que, ¿qué me iba a imaginar yo? Me dijo, que aquel hijo mío, aquel chiquito que terminaba yo de 4 o 5 años, después me iba a llevar sus libros para que yo los leyera. Y a él le gustaba mucho la lectura. ¿Qué me iba a imaginar yo? Y ves, ahora me traes cada libro, me dice, que publicás. Y realmente, pues, eso lo experimentó mucho él cuando editamos su testimonio, pues. Y ahí me demostró mi papá que tenía una memoria increíble, cómo recordaba los detalles, por ejemplo, del Frente Revolucionario Sandino. Y a propósito, ya que hablamos de Estelí,
cuando mi papá se trasladó con mi abuelo a vivir a Estelí, pues, y conoció a doña María Elida Sotomayor, vivió con ellos allá en Estelí, y se fue formando pues la familia. Ya siendo adolescente como a los 15, 16, 17 años, como a los 15, 16 años, ahí conoció a Edén Pastora Gómez en Estelí, porque Edén Pastora viajaba como adolescente enamorado desde el sector de Sébaco a Estelí a visitar a una novia, y ahí se conocieron. ¿Y cuándo se reencontraron? Ya para 1961 en el Frente Revolucionario Sandino. Mi papá vio cuando, después de unos 3 o 4 meses de estar en el FRS, llegó Edén Pastor, ahí se reencontraron como viejos amigos. Pues. La amistad de ellos venía entonces desde la adolescencia, pues, de los 15 y 16 años. ¿Y ese libro, esas memorias de tu papá se publicaron? Se publicaron, sí, en 2010. Lo que pasa es que en ese tiempo no teníamos la comunicación, ¿verdad? Pero en cualquier momento podríamos comentar sobre eso, pues, porque es un testimonio muy rico. Y, por ejemplo, como le decía, aquí en el libro se citan pues, los recuerdos de mi papá, además de mis hermanos, de mis tíos, y digamos, realmente se siente un deber cumplido, pues, en rendirle un homenaje, pues, digamos, a la madre de nosotros. Sí, sí. Ok. Ya para cerrar, sobre el libro, esa portada, es ilustración de la portada. Bueno, esa es parte de la línea editorial de la UNAM Managua, pues los diseñadores presentaron así, pues, la propuesta. Para mí... No es la pintura de un artista con... No, los propios diseñadores elaboraron eso, pues ahí están los créditos, ahí se señala quiénes fueron los diseñadores, en la línea editorial. Para mí, pues, se pudo haber resaltado más el título, pues, con un color, un tamaño de letras más llamativo, pues, pero es la línea editorial, pues, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Y el libro, aunque tiene 92 páginas solamente, reúne un camino bastante interesante, pues, de la experiencia. Por ejemplo, yo recuerdo cuando nos reunimos en la cama de mi mamá a platicar todos nosotros 6 con ella, porque mi papá estaba trabajando fuera en otro departamento o podía estar en otro país como en Panamá, pues, como decía. Y estábamos haciendo chistes, hablando, bromeando, y era tanta la risa que yo les dije, ustedes me van a matar a carcajadas, les dije yo. Y eso causó más risa todavía, aún lo recuerdan, pues. Y era un ataque de risa tremendo, pues. Ese es uno de los momentos más felices que tuvimos en la propia cama de ella. Sí. Ok. Entonces el libro está disponible aquí en Managua, en Hispamer. ¿En León? En León todavía no, pues no he tenido oportunidad de dejar allá. Curiosamente, la Atenas de Nicaragua, como le llama Jorge Eduardo Arellano, tiene dificultades para ofrecer un lugar, una librería donde se vendan publicaciones. Es bien difícil. Me parece increíble. ¿A través del UNAM? Hay muchas dificultades con lo que es la si este es editorial universitaria. Sí, pero ya la comercialización de algunos ejemplares, porque esta edición es pequeña, son 50 ejemplares. Ajá. ¿Verdad? O sea, el número de ejemplares de una edición de lujo, pues, ¿verdad? Pero es una edición pequeña, entonces el compromiso es que varios de estos libros lleguen a las principales bibliotecas. Por ejemplo, ya está en la Biblioteca Salomón de la Selva del recinto universitario Rubén Darío. Una pequeña cantidad pues se comercializa a un precio accesible, pero en León cada vez es más difícil lograr poner un libro a la venta, pues es increíble, pues. Eso no hubiera sucedido en la década de los 60 o los 70. Bueno, ahí atención emprendedores, porque ahí hay un nicho de mercado importante, me parece a mí, porque la ciudad universitaria a fuerza debe tener lectores, ¿no? Gente que quiera leer, además de gente que le gusta leer. Quiero agradecer. Te platicaban. ¿Ibas a decir algo más? Sí, yo recuerdo que hubo un sitio donde comenzaron a vender libros ahí en el barrio San Juan, como en 2015 aproximadamente,
incluso lo dejé en consignación, pero el sitio desapareció como a los 6 meses y se desaparecieron los libros también. Se apareció la de consignación. Sí. Si tenía que decir algo, pues, bueno, este libro, como he señalado, es en homenaje a mi madre, María Esperanza Chavarría, en el año de su 50 aniversario de fallecimiento. Le sobrevivimos a ella, pues, y a mi papá, 5 hijos, porque uno de ellos, el segundo, murió en la Guerra de Liberación en enero de 1979. Y mi madre, pues, decimos nosotros, pues, de alguna manera, no experimentó ese dolor, ¿verdad?, de ver morir a su hijo, sí. A su hija, porque se dice que en tiempos de paz los hijos ven morir a los padres, ¿verdad? Nosotros vimos morir a nuestra madre demasiado temprano. Y el otro hecho es que, por ejemplo, ella pudo haber sido víctima, si hubiera sobrevivido, de una de las masacres que hizo la contrarrevolución a madres en julio del 85, por ejemplo, en Las Pailas, en dirección a Mulucucú, cuando uno de mis hermanos, Malcolm, estaba en entrenamiento ahí en el BLI, cuando se estaba formando el BLI Heriberto Reyes. Ahí fueron masacradas esas madres de León. Sí. Si ella hubiera ido, probablemente hubiera muerto ahí. Pero fueron mi hermano Vladimir y 2 amigos, Orlando Betanco y Carlos Aragón. Todos sobrevivieron. Carlos con una leve herida, pero después murió por otras causas. Y ese tipo de cosas, pues, no experimentó mi madre, ¿no? Y finalmente, pues, quisiera aprovechar de parte mía y de parte de mi esposa, saludar a doña Danela de la Concepción Padilla, que es la mamá de mi esposa, que es mi suegra, y que hoy está cumpliendo años, allá en León. Buena ocasión entonces para esta plática. Felicidades allá hasta León. Muchas gracias. Gracias a ustedes, un honor. Sí. Gracias también a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía. Esperamos que el programa haya sido de provecho para ustedes.